Vamos a estar mirando ingredientes para la salud espiritual. Porque es fácil para todos nosotros darnos cuenta cuando nuestra salud física está afectada. Y no hay tanto que averiguar por los síntomas que se presentan, nosotros nos damos cuenta que estamos mal. Y como son visibles, nosotros buscamos rápidamente el poder, no pasa allí, alícemelo por favor. El poder buscar el remedio, hermano, para poder aliviar y poder restaurar esa salud. Y buscamos la medicina, atendemos cuántas recetas nos lo dicen y vamos al doctor, buscamos medicina natural y que alguien te llama y te dice, no. Y entonces, pero cuando se trata de la salud espiritual, nosotros no la atendemos porque a veces se nos hace difícil identificar si realmente estamos mal o que si nosotros estamos afectados de la salud espiritual. Por eso es necesario de que nosotros podamos identificar y saber si estamos aplicando la medicina correcta o los ingredientes que nos ayuden a poder mantener esa salud espiritual. Y por eso hoy yo quiero hablarle de 4 ingredientes que no deben faltar en nuestra alimentación espiritual para que nosotros podamos mantenernos saludables, caminando firme en el camino estrecho que Dios ha trazado para que nosotros podamos llegar a la vida eterna. Y de eso vamos a ver hoy en esta exposición 4 elementos, y ustedes me van ayudando porque vamos a leer bastante escritura, o por lo menos vamos a tener varios pasajes bíblicos que vamos a corroborar y usar como base para que nos ayude a nosotros poder identificar si realmente nosotros estamos recurriendo al remedio necesario para que nosotros podamos estar saludablemente bien, hablando de nuestra vida espiritual. Así es que vamos a ver primero, hermanos, primer ingrediente que nosotros debemos tomar en cuenta es leer la Biblia todos los días. La Biblia es la comida para el alma. Por lo tanto, debemos nosotros estar confiados plenamente que la palabra de Dios es nuestro sustento para podernos mantener firmes en la fe sin vacilar. Ahora, la pregunta para usted es, ¿confía usted en lo que Dios ha dicho en su palabra? Porque de eso depende, hermano. Yo les hablaba y les hacía el comparado de cuando nosotros estamos mal físicamente. Cualquier indicio de medicinas que nos digan para que nos vamos a aliviar de lo que tenemos, nosotros corremos y decimos, ay, sí, ya me tomé esta, pero para ayudarle más y nos metemos la otra, la que queremos estar bien. Cuando nosotros sabemos que la palabra de Dios es el alimento que nos ayuda a poder mantenernos saludablemente bien, debemos confiar, hermano, estar plenamente confiados, porque eso nos va a ayudar a poder recurrir a ella y a buscarla de tal manera, dice, allí voy a recibir una fuerza, una fortaleza.
Porque si bien es cierto, nuestra salud espiritual no podemos identificar en el momento que comienzan los síntomas, pero a la larga el efecto que hace estar débil espiritualmente trae una consecuencia negativa y sobre todo nos aleja del propósito para el cual Dios nos alcanzó, de poder estar con Él para siempre. Por esta razón es que nosotros encontramos una y otra vez la exhortación en la misma palabra acerca de que nosotros necesitamos conocer más de la palabra de Dios. Por lo tanto, el cristiano debe, hermano, leer la palabra de Dios todos los días, y tal vez no una cantidad grande, sino debe proponerse hacerse una disciplina de por lo menos una porción, porque esa le va a ayudar a que usted pueda recibir o alimentar un poco su vida espiritual. Aunque algunos a veces se han conformado a ayunar mucho tiempo espiritualmente, pero a veces necesitamos, hermanos, es una necesidad. Mire el apóstol Juan cuando escribe en el Evangelio, capítulo 5, verso 39, dice así la palabra del Señor: escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Jesucristo hablando. Escudriñar las escrituras. Escudriñarla, como yo lo he enseñado otras veces, es que nosotros llevemos a poder ver y no solamente leerlo de corrido, sino saber qué es lo que realmente el escritor está revelando de la verdad de Dios allí y cómo aplica para mi diario vivir y en ese momento de mi vida, cómo me puede ayudar. Porque ahí está todo lo que nosotros necesitamos para mantenernos saludablemente bien, hermano, hablando espiritualmente. Y usted sabe que el enemigo sabe que nosotros podemos ser fortalecidos en la palabra de Dios y siempre ha querido poner duda en el hombre, en la mente y en el corazón del hombre desde siempre, hermano. Y comenzó desde allá, desde el jardín del Edén. Hablamos la semana pasada cómo llegó y intervino con Eva allá y le dijo: con que Dios ha dicho que no comas del fruto de los árboles que hay en el paraíso. Pero Eva sabía y había conocido que realmente lo que Dios había dicho. Y dijo: oh, no, de todos los frutos podemos comer de los árboles, menos del que está en medio del paraíso. Por eso a veces nosotros necesitamos, hermanos, conocer la palabra de Dios, porque el enemigo sigue con su mismo propósito. Y ahora quizás no se va a presentar como una serpiente, pero hay diferentes instrumentos que él usa para siempre poner la duda en la mente y en el corazón del Hijo de Dios acerca de la palabra de Dios. Y si nosotros no la conocemos, no la hemos escudriñado, fácilmente somos confundidos. Ahora en día hay tantos medios a través del cual se habla de Dios, pero no todos hablan la verdad de Dios. A veces nos hemos conformado que a través de un dispositivo electrónico nos conformamos quizás con solo leer una pequeña gracias. Estaba dándole vuelta yo, ¿cómo es que digo acá? Algo que publicaron. Y se conforma con solo ver eso y a veces se entretiene más en las redes sociales y se olvida, aunque también aquí usted puede encontrar una aplicación de la Biblia, hermano. Si la tecnología no es mala, la cosa es cómo la usamos. Pero allí también está la Biblia completa, están los 66 libros de todas las versiones que usted quiera. Puede compararlas, hay concordancia, todo el recurso que usted quiera, pero tiene que asegurarse que es la palabra de verdad.
No debemos conformarnos solamente, oh, vi esto, estoy esperando que alguien postee algo. No, vayamos a la palabra revelada de Dios, escudriñémosla, porque allí está la verdad que nos va a alimentar para poder estar firme espiritualmente. Cuando estás firme espiritualmente, no hay concepto que se levante en el mundo que te vaya a hacer batallar, dudar y estar preguntando, ¿será? Ahora que mencionaron acerca de que los bancos estaban colapsando, viene una moneda universal. Hay muchos cristianos que se están preguntando, hermano, ¿es el fin del mundo, hermano? Ya no tenemos que estar con temor, porque la verdad revelada está en la palabra de Dios, y la palabra misma me dice a mí: lo que tengo en mi mano nadie los arrebata. Va a venir cosas, hermano. Dice que la gloria del hombre será como la flor del campo. Los hombres van a inventar, van a hacer, pero la palabra no va a pasar, va a permanecer siempre como está redactada. Aquellas promesas que están para ti y para mí serán siempre sí y amén, y nosotros tenemos que conocerla. ¿Cuál es la promesa que tiene el Señor para tu vida y para mi vida? ¿Cómo lo voy a descubrir? Leyendo la palabra, hermano. Leyéndola, escudriñándola. No importa con cuánta mentira se levante el enemigo, porque ahora, al igual que como lo hizo al principio, sigue taladrando y enviando el mensaje equivocado aún a los escogidos de Dios, trayendo confusión, trayendo desánimo. Pero cuando estamos nosotros cimentados en la palabra de Dios, es la que nos va a ayudar a podernos mantener. Así es que no tengamos temor de alimentarnos de la palabra de Dios, que es viva y eficaz, que penetra hasta partir el alma y los tuétanos de nuestros huesos, y dice que llega a tal profundidad que discierne nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Así de poderosa es la palabra, porque es lo que Dios ha hablado, hermano, y es lo que se va a cumplir. Por eso que también el apóstol Pablo, cuando instruye a su discípulo Timoteo, él escribe allí en la segunda carta, capítulo 3, verso 15 y 17, y dice así el pasaje. Segunda de Timoteo 3, 15 al 17. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. Mire, ellos se preocupaban por enseñarle a sus hijos. Y Timoteo había sido instruido, hermano, porque su madre era judía, aunque su padre era griego, pero había predominado la influencia materna, y Timoteo había sido instruido. Por eso es que el apóstol le escribe, dice: y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales pueden hacerte sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Y luego le repite todo lo que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Esa es la acción que hace la palabra de Dios, y por eso nos ocupamos de predicarla. Hay personas que no les gusta, hermano, porque se habla mucho de la palabra de Dios, y yo aquí no voy a dejar de hacerlo. Lo siento por aquellos que tal vez no les gusta leer mucho o que se predique mucho, pero hemos sido llamados los predicadores, los que tenemos el privilegio de anunciar las buenas nuevas, de hablar de la palabra de Dios, de hablar de lo que Jesucristo es, porque eso es el meollo y el centro de la palabra de Dios, hermano. No es otra cosa más que la que está revelado allí. A mí me toca nomás hacerle saber las promesas que tenemos allí y la esperanza que tenemos como hijos de Dios para poder disfrutar de ella, porque ella es la que se encarga de podernos instruir, de podernos redarguir, de corregir, de tal manera que nosotros podamos ser preparados, estar capacitados, como cuando estamos saludables. Una persona débil o enferma espiritualmente no va a entender los propósitos de Dios.
porque no va a tener la fuerza ni la capacidad para hacerlo, pero la palabra del Señor es la que nos fortalece. La palabra del Señor es la que nos da esperanza, firmeza, convicción, determinación para hacer aquellas cosas que le agradan a Dios. Cuando tú determinas vivir tu vida de acuerdo a la palabra de Dios, no hay nada que te pueda mover, porque estás convencido de lo que la palabra de Dios dice y te afirma en esas promesas y en esa verdad revelada. Por eso es tan necesario que nosotros podamos leerla, conocerla y poderla vivir, porque eso nos va a traer salud espiritual. Continuando allí, yo sé que no la puse aquí, pero continuando en el mismo libro allí, sigue instruyendo el apóstol, aunque ahí está dividido para el capítulo 4 del mismo, ahí enseguida, donde termina el 17, sigue el 4:1 y sigue hablando de la palabra del Señor. Y le sigue diciendo ahí en el 4:1 y 2, te encarezco. Después de decirle para qué sirve la palabra de Dios, le dice, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa es la labor que tenemos los predicadores, hermanos, que a través de la palabra del Señor poderlo exhortar, poderlo reprender con amor, teniendo paciencia hasta que la persona pueda entender la verdad revelada. Por eso no me canso de hablar de esta palabra, y domingo a domingo que tengo la oportunidad y donde sea hablo de la palabra de Dios, porque es la única, hermano, que tiene la esperanza, la seguridad y lo que no va a cambiar. Esta promesa que tiene Dios aquí es eterna y es un beneficio para ti y para mí, y que podamos estar seguros de lo que habla allí. Gloria sea al nombre del Señor. Porque a veces estamos acostumbrados, hermanos, a querer que nuestro oído oír cosas que nos entretengan, o tal vez que nos apacienten nuestra conciencia. Yo siempre he dicho, a veces queremos que ponernos una curita, cuando quizás la herida es tan profunda que necesitamos una verdad que nos sane completamente. Y eso solamente el Espíritu Santo lo puede hacer a través de la palabra de Dios. A veces puede sentirse dolor, hermano, pero te va a ayudar. Porque cuando viene la exhortación, cuando viene la corrección, a nosotros nos gusta. Cuando la palabra nos corrige, no nos gusta a nadie, porque innato está en nosotros rechazar toda reprensión, pero la palabra es la que se encarga de hacer esa labor. Yo estoy aquí nomás para anunciársela, para dársela a conocer y decirle qué es lo que dice el manual de vida, pero somos cada uno de nosotros los que tenemos que saber qué es lo que el Espíritu nos dice de acuerdo a la condición que estamos. Yo no sé cómo está su salud espiritual, pero usted sí la sabe, y usted sabe si ha prescindido de este ingrediente. No es una obligación, pero eso no, cuando digo no es una obligación, no le estoy diciendo que no lo haga, sino que es una necesidad. Es decir, tengo que hacerlo. No es una opción, es una necesidad para estar saludable. Vuelvo y repito, porque aquí nosotros los que venimos una vez a la semana y oímos palabra una vez, quizás por un espacio de 50 minutos o una hora, pero allá afuera hay alguien que nos está bombardeando 7 días a la semana a través de estos dispositivos, a través de la televisión, y lo poquito que nosotros pudimos escudriñar o descubrir acá no nos alcanza ni para el lunes. Imagínense aquellos que han decidido no venir por varios tiempos, y aquellos que vienen y no quieren leer la palabra de Dios. Yo me conformo con lo que diga el pastor allá.
Hice un poquito de pausa ahí, no porque se me olvidó, sino porque que su mente pueda llegar a analizarse y saber cuánto tiempo tú dedicas para alimentarte. Nosotros comemos 3 tiempos, algunos, y otros casi 4, ¿verdad? Para alimentar esto que se va a quedar aquí, hermano. No estoy diciendo que no cuide el cuerpo, no, cuídelo. Es templo del Espíritu Santo. Pero así como ocupamos y atendemos nuestra salud espiritual, usted tiene una salud, una salud física, también tiene una salud espiritual que necesitamos alimentarla. Y ese es uno de los ingredientes principales. En su alimentación no deje a un lado la lectura de la palabra del Señor. Número 2, debemos orar en todo tiempo. Tal vez no tiene la capacidad de orar como un experto, como un clérigo, usando palabras escogidas, elocuentes, metódicas o ordenadas. Pero eso no debe detenernos, hermanos, del poder hablar con Dios. Pues nosotros podemos llegar ahora confiadamente y decirle a nuestro Señor: ayúdame. Necesito tu ayuda. Y Él vendrá a ayudarle. Si usted le habla a Él en oración, Él responde la oración. Y no le digo solamente porque lo he leído, sino porque lo he comprobado. Que en momentos difíciles, en momentos cuando quizás nosotros humanamente consideramos que ya está todo perdido y clamas a tu Dios, Él te escucha y te responde. Tenemos evidencia en la palabra del Señor. Hay una historia, tal vez todos ustedes la conocen, la historia de Jonás. Él fue enviado y escogido por Dios para un propósito. Él se negó a hacerlo, se va, en vez de ir a Nínive, se fue a Tarso, agarró un boleto y se fue para allá. Y él sabe que iba en desobediencia a Dios. Allá se da cuenta aquellos marineros que la tempestad que estaba azotando aquella embarcación era algo sobrenatural, que no era común y ni ellos la entendían. Eran marineros, sabían cómo lidiar con el mar, pero allí sabían que era algo. Ellos comenzaron a adorar a otros dioses ajenos a lo que ellos adoraban, pero se acordaron que allá abajo estaba Jonás durmiendo, huyendo de la presencia de Dios. Y él les dijo que él adoraba al Dios de Israel. Y les dijo: si ustedes me avientan al mar, esto se calma, nomás me tiren, tírenme. Porque él no quería hacer. Pero Dios, cuando Él tiene un propósito, hermano, Él es paciente en esperarte hasta que tú clames a Él. Jonás es preservado por Dios con un pez grande, dice la palabra de Dios, que lo tomó allí y lo llevó a la profundidad. 3 días allá, una tipología de lo que va a venir a ser el Señor Jesucristo. Pero allá, estando allá, dice la palabra de Dios que Jonás clamó a Jehová. Y de allá, de lo profundo del mar, hermano, sumergido, y no solo en lo profundo, sino que adentro del pez, Dios escucha la oración de Jonás y lo vomita para que vaya a cumplir el propósito. Dios podía escoger otro más, sí, pero era Jonás el indicado, era Jonás al que había elegido. Y hasta que él no se puso a cuenta con Dios y le clamó a él, entonces viene la respuesta de Dios y el pez lo saca y lo pone. Jonás va, predica a Nínive, aunque enojado, pero por la predicación de Jonás se convirtió todo Nínive. En aquel entonces era la ciudad predominante en el mundo entero, la más poderosa, desde el rey hasta el más plebeyo. Fue convertido por la pregonación de Jonás, porque Dios escuchó la oración. Cuando clamamos a Dios, no importa dónde esté, es el medio, la oración, la de conexión con Dios, hermano. Es
allí donde nosotros vamos a recibir la respuesta de Dios. Que aquello que hemos conocido y hemos escudriñado en la palabra de Dios, cuando no sabemos cuándo se va a cumplir o se va a materializar la promesa de lo que conocemos en la palabra de Dios, cuando tú oras a Dios, te conectas con Él y Él te sitúa donde es que Él va a hacer la obra y te da respuesta. La conversión de Pablo, cuando tuvo el encuentro con Jesús, hermano, dice la palabra de Dios que literalmente quedó ciego. Y fue llevado a una casa. Y estaba allí por 3 días. Y Pablo oró al Señor. Y en la oración se le revela una visión y le dice, va a venir un hombre llamado Ananías y te va a poner las manos y se va a volver la vista. En oración le dio la respuesta a Pablo. Por eso, si usted lee la Escritura, a Pablo no le sorprende cuando Ananías llega, porque ya Dios se lo había revelado en oración. Y Ananías allá también en oración, Dios le da a conocer la misma visión. Ve a tal casa, ahí se encuentra un varón llamado Saulo de Tarso. Imponle las manos para que reciba la vista. Respuestas en oración. Yo no sé cuántos usted ha clamado al Señor, hermano, pero es la herramienta, es el medio a través de nosotros podemos conectarnos con Dios y pedir todo lo que nosotros necesitamos en el nombre de Jesús y Él lo hará. ¿Por qué digo esto? Porque lo dice la Escritura. Mira ahí lo que dice en el libro de Juan, capítulo 14, versos 12 al 14. Evangelio de Juan, gracias. Verso 12 y 14 del capítulo 14. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, lo haré, porque el Padre, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Usted sabe que la Escritura es la que nos ubica a nosotros cómo poder orar al Señor. Los discípulos que andaban con Jesús habían visto el efecto de la oración, porque siempre Jesús les enseñó. Él se apartaba a orar, dice que de mañana Él se apartaba a orar. Y los discípulos habían visto la mano de Dios moviéndose a través del poder de la oración, Él haciendo milagros, obrando sanidades. Por eso es que Él, cuando usted lee el capítulo de Mateo, ahí por el 6 y el 5, cuando Él le pide y le dice, enséñanos a orar. Porque ellos sabían, hermano, que era la conexión con el Padre. Cuando nosotros aprendemos a depender de la oración para escuchar la voz de Dios y saber qué hacer en nuestras decisiones, vamos a entender lo que Dios quiere con nosotros y el propósito que Él tiene con tu vida, como lo entendió Jonás, como lo entendió Pablo, como lo entendieron todos los discípulos que entendieron que a través de la oración era la llave para poder recibir aquello que el Padre tiene ya preparado desde antemano para nosotros. Por eso cuando nosotros leemos en la carta que el apóstol Pablo le escribe a los tesalonicenses, capítulo 5, verso 17, uno de los versículos más cortos, dice, orad sin cesar. ¿Por qué? Porque es la oración, hermano. Es uno de los ingredientes que no debe faltar en el Hijo de Dios. A ver, a lo mejor nosotros conocemos por la palabra de Dios, pero ¿cuándo y cómo se va a cumplir lo que está revelado? Cuando nosotros escuchemos la voz de Dios. Porque leemos las promesas en la palabra, las escudriñamos y sabemos la verdad. Ahora, ¿cómo eso se va a aplicar y en qué momento se va a aplicar en nuestra vida? A través de la comunicación. Cuando hay comunicación siempre vamos a escuchar la voz de Dios. Por eso es que dice orar sin cesar, es decir, está conectado todo el tiempo con el Señor. Leemos la historia nosotros de Abraham, usted sabe cuando Dios le dijo, ve y sacrifícame al hijo.
Ya le había dicho Dios que lo sacrificara. Él va para allá, pero él sigue conectado con el Señor. Cuando él decide a sacrificarlo, cuando ya estaba para sacrificarlo, Dios le vuelve a hablar y le dice: no mates al niño. ¿Qué tal si hubiera estado desconectado Abraham? Pero que tú me dijiste, Pero en determinado momento y en determinado tiempo, Dios sabe qué es lo que va a hacer. Por eso es tan importante e indispensable la comunicación con Dios, la oración, porque en la oración está la guía, lo que Dios quiere en el momento determinado y en el tiempo determinado, qué es lo que Dios quiere con nuestra vida. Por eso siempre toda decisión debemos consultarla con Dios para que nuestra salud espiritual esté firme. No podemos llegarle y decirle: Señor, que tu palabra dice. Sí, lo dice y lo va a cumplir. ¿En qué momento? ¿En qué ocasión? ¿Dónde y cuándo? Lo determina Dios. Y nosotros debemos estar dispuestos a poder estar alineados con el Señor. Número 3, ser testigos de Él. Ya espero que lleven la secuencia allí. Primero leer la Biblia, luego orar con Dios, ahora ser testigos de Dios. Otro ingrediente que no debe faltar. Debemos nosotros de decirle a cuanta persona tengamos la oportunidad de lo que Cristo ha hecho en nuestra vida. Desde el momento que nosotros aceptamos al Señor, estamos comprometidos a vivir en obediencia a la voluntad de Dios para poder recibir las múltiples bendiciones que Él tiene preparadas para nosotros. Y dentro de esas bendiciones está la renovación que ha habido en nosotros, y nosotros tenemos que hablar de ellos, testificar de esa conversión que el Señor hizo en nuestra vida. Porque eso nos ayuda a mantener un estilo de vida de ejemplo para los demás. Si tú le testificas a uno, tienes que ser de ejemplo a ese que le estás testificando, y te tienes que someter a la voluntad de Dios y ser lo que has testificado. Porque tiene que haber un cambio en aquel que ha sido transformado. Aquel que ha recibido a Jesucristo como su Señor, debe haber un cambio en su vida, y si no, nunca ha tenido un encuentro con Dios. Porque la palabra, eso es lo que me dice. La palabra me dice que somos nueva criatura, nacidos de nuevo. Debe haber una reestructuración en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de actuar, porque ahora somos hijos de Dios por el Espíritu Santo, y el Espíritu puesto en nosotros dará algo, un fruto que tiene que conocerse, y tenemos que darlo a conocer. Todos aquellos que tuvieron un encuentro con Jesucristo, nos revela la palabra de Dios, que inmediatamente comenzaron a hablar y a testificar de lo que había sucedido en su vida. ¿Se acuerda del encuentro que tuvo con la samaritana? Después que tuvo el encuentro con la samaritana, ¿qué hizo la mujer samaritana? Inmediatamente fue a decirle a todos lo que había pasado, lo que Jesús le había dicho. Y por lo que ella, el impacto que había hecho ese encuentro, se lo da a conocer, y por ese testimonio que ella les da, dice que muchos se convirtieron y comenzaron a hablar de Cristo también. ¿Qué es lo que ha hecho Cristo en tu vida? ¿Qué es lo que ha hecho? ¿A cuántos se lo has contado? Porque eso es lo testificar. Eso es testificar de Dios. Es dar a conocer lo que Cristo ha hecho en tu vida. Por eso estoy yo aquí, hermano. Por eso estoy predicando esa palabra, porque sé que lo que Cristo hizo en mi vida nadie más lo había hecho. No hay nadie que pueda convencerte de algo sino el poder del Espíritu Santo, y sé que ese poder tuvo una acción en mi ser que transformó totalmente mi manera de vivir la vida, mi manera de pensar, que ahora puedo decirlo con toda seguridad, que Cristo es el Salvador de mi vida, que transformó mi mente, transformó mi corazón, y no me avergüenzo del Evangelio,
recibido, porque es poder de Dios para salvación. Cuando la palabra llega a tu corazón, esa transforma, cambia, hermano, porque lo hizo en algo que yo sentía, que yo le contaba mi testimonio. Yo pensaba, yo no necesito de Dios, yo soy bueno, yo no le he matado a nadie, yo no he fumado, yo no he tomado, yo no necesitaba, según mi pensamiento, algo de Dios, hermano. Pero cuando viene el Espíritu Santo y te da convencimiento que necesitas un Salvador, porque estoy en una naturaleza caída, pude rendir totalmente mi vida a Él, doblar mis rodillas y poderle decir al Señor, te necesito, te necesito. Y cuando esa respuesta viene de parte de Dios, el Espíritu Santo llega a tu vida, que no me puedo callar de poderle decir que Jesucristo es nuestro Salvador, que está allí para poderte levantar, restaurar, de tal manera que tu vida cambia totalmente, hermano. Hay personas que a veces no les gusta que le hagan de esa manera, pero yo le digo, no puedo callar lo que Dios hizo. Puedo incomodar a muchos a lo mejor, pero no me importa. No me importa, porque ¿sabe qué? Porque la palabra es viva y eficaz, y cuando tú la oyes y la dejas entrar en tu mente, el Espíritu va a llegar y va a convencerte de pecado, va a convencerte que necesitas un Salvador, porque eso es lo que me dice la palabra. El Espíritu es el que convence. Yo solamente tengo que predicar que Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, a dar su vida para traernos redención, pero el Espíritu es el que convence. El Espíritu es el que transforma. Cuando tú sientes algo que te está hablando allí, es el Espíritu de Dios, pero tú tienes que tomar una decisión si quieres ser salvo. Pero hay una vida que tú tienes que salvar y tú tienes que responder en el día que tú pases a la eternidad. Ser testigos de Él es hablar de lo que Dios ha hecho, hermano. No se calle de poder decir lo que Dios hizo. Mire, los primeros apóstoles, aún en condiciones duras. Leemos el relato cuando Pedro y Juan iban a la iglesia La Hermosa, se encontraron a aquel paralítico que estaba pidiendo limosna. Ellos le dicen, lleno del Espíritu Santo, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Conocían el poder de Dios, hermano. Por esa razón lo llevaron ante los principales de la ciudad, ante los sacerdotes, y comenzaron a cuestionarlo de tal manera. Imagínense el cuadro, Pedro y Juan allí, sin letras, y aquellos magistrados allí acusándolo. En el nombre de quién ustedes hacen estas cosas. Me gozo cuando Pedro y Juan dicen, en el nombre de aquel que ustedes crucificaron, ese nombre, aquel que se levantó y resucitó y está a la diestra de Dios Padre, por el nombre de ese es que este anda. Y ellos lo estaban viendo ahí en el templo, que aquel andaba saltando y corriendo allí porque había recibido un milagro de Dios. Ellos no hallaban qué hacer, hermano, porque sabían que eran hombres sin letra y hablaban con un denuedo. Cuando dice de un denuedo es con un convencimiento, seguridad de lo que Cristo hace. Cuando testificamos y hablamos de Él, no es que me estén diciendo di esto, no es que lo he experimentado, lo he vivido y quisiera gritarlo a los cuatro vientos y que todo el mundo me escuchara, que Cristo es la respuesta para tu necesidad. Cristo es la solución y Cristo es la salvación. Por eso predico y hablo de Él. Estando ahí, ellos le dicen, miren, los vamos a dejar ir, pero por favor, dejen de andar hablando de este hombre. No hablen de él. Y mire la respuesta, eso que tiene usted allí, a un lado en ese cuadrito, Hechos capítulo 4, verso 20. Ahorita vamos por allí, mira. Pero eso es lo que dice el pasaje ahí realmente del hecho. Dice, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Oiga lo que dice, no podemos dejar. No importa cuál sea la presión, hermano. Ay, hermano, es que en mi trabajo no me dejan hablar de Cristo.
No, es que no va a pedir usted que le den un tiempo que va a detener a todos los trabajadores, pero con su testimonio de vida, con su manera de pensar, su manera de hablar, usted le está diciendo que ha habido una transformación en su corazón. Y la gente va a venir después cuando salga del trabajo, lo va a ver en el parking lot. ¿Qué es lo que tú tienes? Oh, fui transformado por un hombre que derramó su sangre en la cruz del Calvario, y por ese sacrificio ahora recibí perdón de pecado, y ese perdón me hace hijo de Dios, y como hijo de Dios tengo el Espíritu Santo que me da este gozo, que me hace hablar de las maravillas de aquel que me sacó de las tinieblas a la luz admirable, y ahora soy real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que me rescató. No necesitamos un púlpito. Necesitamos estar convencidos de lo que Dios hizo en nuestro corazón y poder hablar de ello. Eso es testificar. Y para eso, hermano, también Él dejó el Espíritu Santo. Y es lo que nosotros hemos hablado en otra ocasión. Ese poder que nos da para salirnos de lo común, de lo que éramos, y darnos un poder sobrenatural para ser testigos de Él. Por eso es que Él, cuando le habla a la primera iglesia que estaba reunida, Él les manda: vayan, quédense en Jerusalén, pero no se muevan de allí hasta que venga sobre vosotros el Espíritu Santo. Y continúa ahí en el 1, en el 8, y dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Usted sabe que usted y yo, si ha recibido a Jesucristo, tiene el Espíritu Santo en su vida. Y ese Espíritu, hermano, nos da poder para testificar. Si usted por su mente le pasa y dice: ay, hermanos, que yo creo que no nací para eso, soy muy penoso, no puedo hablar. Lo mismo, que la misma excusa a la mejor de Moisés. Pero cuando el poder del Espíritu Santo comienza a operar en nuestra vida, hermano, Él transforma todo. Él cambia todo y te da esa autoridad de poder hablar de lo que Dios ha hecho. Y no solamente de lo que ha hecho, hermano, sino de una promesa que hay, de una realidad, de que hay una eternidad y que todos vamos a pasar a ella, pero tú tienes que elegir dónde pasar. ¿Cómo va a conocer la gente? A través de nuestro testimonio. De nuestro testimonio. Así es que no dejemos por alto este ingrediente en nuestra vida espiritual para poder estar saludablemente, porque eso nos va a ayudar a podernos mantener a nosotros como un ejemplo, como alguien a que pueda ver como representantes de Cristo. La misma palabra nos enseña que somos embajadores de Cristo. Embajadores, aquel que representa un reino en una tierra extraña. Y nosotros estamos aquí de paso, pero representamos al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y tú y yo somos testigos de ello. Así es que no nos detengamos a hablar de Jesucristo y de la obra que Él hizo en nuestra vida. Y por último, la cuarta. Y la dejé por último para poder acolchonar todo, para que asistir a la iglesia. Yo les dije que iba a hablar palabra ahora. Ir a una iglesia donde Cristo sea proclamado, ¿no? Donde Cristo sea predicado, donde Él sea el centro de nuestra reunión, que no haya otro el que se agarre el lugar, sino Cristo, Cristo, Cristo. ¿Por qué? Porque Él es el único que nos puede llevar al Padre. Y nosotros podamos aprender a seguirle y a servirle en lo mejor que esté en nuestra capacidad. Porque si
el poquito tiempo que pasamos acá no nos instruyen en la palabra, no conocemos de la palabra, no vamos a poder estar saludablemente o estar espiritualmente saludable. Siempre vamos a ser presa fácil de cualquier virus que el enemigo traiga para nuestra salud espiritual. Pero cuando nosotros decidimos tomar en cuenta los ingredientes, la palabra de Dios, orar, testificar y congregarnos, porque mire lo que dice la palabra de Dios, Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Y yo le voy a decir que lo subraye, hermano. Voy a dar tiempo para que lo busque. Hebreos capítulo 10, versos 24 y 25. Dice así la palabra del Señor. Y considerándonos unos a otros para estimularlos al amor y a las buenas obras. Ese es el propósito. Y dice el 25, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuando viene aquel día, cuando veis que aquel día se acerca. A veces no le hemos dado la importancia y la necesidad de el congregarnos, y a veces no hemos visto quizás en cierta manera como una obligación, como un deber. Pero el propósito de congregarnos no es para cumplir una obligación, hermano, ni tampoco una tradición, costumbre o una práctica que se hace porque pertenecemos a una determinada congregación, sino es una necesidad que tenemos para podernos alinear con la voluntad de Dios para nuestras vidas. Por eso necesitamos. Porque aquello que hemos leído en la palabra de Dios, aquello que hemos orado, cuando hemos testificado, es aquí donde nosotros vamos a exhortarnos los unos a los otros por medio de la palabra, de la adoración de Dios, y el Espíritu Santo nos va a alinear con la voluntad de Dios para los tiempos en que estamos viviendo, y Él te va a requerir aquello que tú necesitas hacer como miembro del cuerpo de Cristo. Porque Dios te trajo aquí, hermano, no porque por casualidad, sino porque tenías que formar parte de un cuerpo que somos la iglesia. Por lo tanto, tú tienes una función específica que hacer dentro de ese cuerpo y necesitas hacerla. Y Dios te ha escogido a ti y nadie más la va a hacer porque el otro miembro tiene otra función. Lo mismo como Jonás, ¿no? Él era el que había sido indicado para ir a Nínive hasta que se alineó con Dios. ¿Cómo lo consiguió? En oración. A veces tú y yo necesitamos hablar con Dios y escuchar su voz. Y a veces el único tiempo que dedicamos específicamente es cuando nos congregamos, porque nos desconectamos, espero, de todo lo demás y dedicamos el tiempo aquí para decir: Señor, aquí estoy para adorarte, para bendecirte y para escuchar tu palabra. ¿Qué me vas a decir ahora? Y ahí es donde nos alineamos, que aquel comentario que oímos dentro de la semana, hermano, cuando venimos aquí, lo contrarrestamos con la verdad revelada en la palabra, porque a lo mejor aquí había una palabra que Dios trajo a través de la predicación que te ubicó en el argumento o en lo que tú escuchaste a través de otro medio de comunicación, y aquí te situó. O esta es la manera que Dios te va a alinear, y esto es lo que espera de cada uno de nosotros. Entonces, cada miembro de una congregación tiene la responsabilidad y la necesidad de congregarse en su iglesia local.
Debe, por necesidad. Porque es allí donde Dios lo va a alinear. Tenemos 7 días de la semana. Podemos dedicar un tiempo. Porque Dios nos ha hecho mayordomo de nuestro tiempo. Usted dispone de las 24 horas del día domingo que se ha seleccionado para buscar y adorar a Dios. Si usted dice no tengo tiempo, usted tiene las mismas 24 horas que tenemos todos. Lo que pasa es que no fue su prioridad. Entiendo que algunas veces van a haber algunas circunstancias, pero no todo el tiempo vamos a estar viviendo en circunstancias, ¿no? Debe haber un momento donde nosotros disponemos para poder buscar la dirección de Dios, porque eso nos va a mantener espiritualmente saludable. ¿Sabe por qué a veces nos preocupamos y andamos llamando a las personas? Y algunas personas creen, ay, es que le voy a ir a cumplir al pastor, no me ha visto por 4 semanas, ay, ya va a ser el mes y no ha llegado. Y que no es que quiero que cumpla, hermano, es que sé que usted va a estar débil espiritualmente. Ya viene en cuidados intensivos y me cuesta más. Es mejor cuando se están presentando los síntomas. Porque un síntoma, hermano, que nos estamos desconectando de Dios es cuando tú te desconectas de la comunidad cristiana. Cuando tú desconectas de estarte congregando. Porque dejas un domingo, después el siguiente domingo dices, no, fui el domingo, ahora tampoco. Y cuando viene el tercero ya dice, ya a lo mejor ya ni me extraña. Y va poniendo excusas y dice, no me han llamado, hermano. Y como no me han llamado, a lo mejor ya ni les importa. Es que aquí no es a quien les importe, es tu relación con Dios, es tu salud espiritual, hermano. Esto es lo que yo quiero que usted entienda, es su salud espiritual. Así cuando vienen síntomas de un dolorcito de cabeza y tú corres a ver a dónde está el pomo de eso. Así de esa manera deberíamos ver estos ingredientes, hermano, que cuando está pasando algo, ¿qué es lo que está pasando? No he leído tanto la Biblia, quizás no he orado hoy este día o esta semana o el mes. No he hablado del Señor, tuve la oportunidad de hablarle, hasta me tuvieron que preguntar si era cristiano. Pero cuando nosotros venimos a la iglesia, cada domingo tienes la oportunidad de escuchar algo que te va a situar en tu vida como cristiano, te va a alinear con la voluntad de Dios. Ahora está en cada uno, hermano, el poder tomar lo que Dios te habla a través de su palabra. Por eso yo me ocupo a veces de incluir mucha palabra, porque sé que este es el único día que algunos van a oír de ella, cuando debería de ahora tener la disposición de poderlo hacer en su casa, porque no hay límite para leer la Biblia. Todos tenemos la oportunidad, y si alguno no tiene una Biblia, hermano, levante su mano, yo se la consigo. Pero ahora no hay excusa de eso. Pero es aquí donde a través de reunirnos, de congregarnos, es que nosotros recibimos ese poquito de empuje, donde dice exhortándonos al amor y a las buenas obras. Si pasé una semana muy controversial en cuanto a pensamientos, en cuanto a trato, vienes tú a la comunidad cristiana, hermano, y aquí deberíamos de amarnos los unos a los otros en amor fraternal, donde deberíamos de vernos como hermanos, como miembros de un solo cuerpo, donde si alguno está en dolor, el otro que está sano pudiera sobarlo, restaurarlo con una palabra de aliento. ¿Dónde vamos a conseguir esto? En la comunidad, hermano, en la congregación. Hermanos, que ahí no sucede eso, pero es que debería de suceder. ¿Sabe por qué no sucede? Porque a lo mejor no estamos leyendo la palabra de Dios, no estamos orando, ni estamos testificando. Por eso cuando venimos acá nos hace falta todos los ingredientes y venimos espiritualmente en cuidado intensivo.
Pero gloria a Dios, hermano, por el médico que tenemos, que nunca se ha equivocado en un diagnóstico. Cuando tú vienes y te sinceras delante de Él y dices, en cuidados intensivos, hermano, Él sabe cómo llegar allí en esa necesidad, en lo que tú tengas. Y Él aplica de lo que Él tiene para volvernos a restaurar. Pero porque veniste con ese propósito, veniste y te sinceraste delante de Dios. Pero si desde que vienes y comienzas a decir, ay, a ver cómo va a estar el culto ahora, no sé ni quién va a dirigir. Ay, ese no me gusta cómo canta. Creo que no están aquí los músicos y por eso estoy hablando así, ¿no? Pero son una bendición, hermano. Porque adoramos a un Dios todopoderoso. Y sé con el corazón que lo hace. Que cuando todos nos unimos, que venimos a adorar a un Dios vivo, un Dios todopoderoso, no es a nadie más, es aquel que venció en la cruz del Calvario, es aquel que nos ha dado la victoria, es aquel que se merece toda honra y toda gloria. Y cuando todos nos unimos a adorar a ese Dios, le damos una libertad de que Él comience a examinar y poder ver todos los que están en cuidados intensivos. Y rapidito comienza todos a restaurarse. Cuando tú sales de aquí y has recibido lo que Dios, la porción que Él te dio, tú estás firme para poder enfrentar a un enemigo que lo que quiere vernos es en cuidados intensivos. Oh, Él aplaude, hermano, allá cuando estamos allí. Pero es aquí donde nosotros encontramos la respuesta, porque Dios, Él ha prometido estar en medio, dice, de nuestra congregación, o cuando nos congregamos. Mateo 18:20 dice esto acerca de eso, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. ¿Usted cree eso? ¿Cuántos sabemos aquí? ¿Estamos todos en el nombre del Señor aquí? Pues no, Él está aquí, hermano. Él está aquí. ¿Qué impide? Que podamos pedir lo que queramos en el nombre del Señor. Y como hemos escudriñado las Escrituras, vamos a saber cómo pedirle. Porque Él nos va a dar lo que nosotros necesitamos, no lo que queremos. Y entonces nosotros vamos a ver un resultado en nuestra salud espiritual, donde tú vas a identificar, y ¿sabe qué va a dar la evidencia? El fruto que demos como hijos de Dios, donde va a haber amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Cuando eso se hace de manifiesto, o porque estás saludable espiritualmente, estás listo para poder sacar del cuarto intensivo a otro que te ha necesitado, de poder restaurar su salud. Por eso cuando leímos ahí en Hebreos dice, exhortándonos en amor los unos a los otros, porque dice que el que está firme debe ayudar, que dice, nosotros siendo espirituales debemos llevar o sobrellevar la carga de los débiles. Hay algunos que se creen espirituales, hermano, pero a veces andan apachando al que quiere o el que necesita, porque no tiene claridad en cuanto a lo que Dios quiere de su vida, porque no se ha conectado con Dios, porque no ha leído las palabras de Dios, no ha orado, y entonces eso le impide el que pueda entender la voluntad de Dios para su vida. Concluyo con esto. Cuando hablamos de estos ingredientes, hermano, para la salud espiritual, yo quiero que entiendan que no pretendo que lo tomen como una obligación o un requisito a cumplir. Es decir, oh hermanos, que si no leo la Biblia, si no oro, si no testifico, entonces ya no soy hijo de Dios. No, hermano. Tú y yo hemos sido o somos hijos de Dios por gracia, por misericordia de Dios.
Esto lo que nos ayuda es a vivir una vida como hijos de Dios. Entonces es una necesidad para nosotros el que nosotros podamos, para podernos mantener firmes en la fe. No claudicar con cualquier pensamiento, sino que si estás saludablemente, tú estás listo para poder resistir todo embate del enemigo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. Pero si tú lees las Escrituras, oras a Dios, te conectas con Él, testificas de Él y nos congregamos aquí, tú vas a estar saludablemente preparado para poder resistir todas las acechanzas del enemigo. Y entonces podamos glorificar a Dios en todo lo que hacemos. Vivamos, hermanos, un estilo de vida que Dios espera que vivamos como hijos de Dios. Velemos por nuestra salud espiritual, tomando en cuenta estos ingredientes y dejando que el Espíritu Santo cada día nos vaya acercando a Dios. Usted sabe que el propósito de Dios no es hacerlos felices a nosotros. Algunos me están mirando allí como, hermano, yo andaba buscando la felicidad. No, hermano. El propósito de Dios es hacernos más como Cristo por medio de la santificación. ¿Cómo logra esa santificación? Apartándonos para Él. ¿Cómo puede apartarnos para Él cuando nosotros, vuelvo y repito, leemos las Escrituras, oramos a Él, testificamos de Él y nos congregamos? Entonces, al ser santificado, entonces usted va a descubrir la felicidad. Porque nada te hace más feliz que sintiéndote completo. Y si tú tienes a Cristo en tu corazón y estás saludable, espiritualmente saludable, tú vas a proclamar y a estar diciendo como el apóstol Pablo: no tengo nada, pero lo tengo todo, porque Cristo está conmigo. Vamos a ponernos de pie.